Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar hoy en esa línea que ya conocéis los asiduos de abrir mi amigo Freud a todas las áreas del conocimiento humano. Vamos a hablar hoy de derecho civil y lo vamos a hacer un momentito porque creo que quería cambiar de formato, a ver si lo consigo y si no da igual. Vale, bueno, no voy a perder el tiempo. Si hablamos de derecho civil, si hablamos de derecho civil en España, tenemos que hablar del Código Civil y de la legislación complementaria. Luego nos iremos moviendo por la geografía española para ver los derechos civiles especiales, específicos de cada territorio, que los hay, y está muy bien que los haya. Bueno, es importante que todas las normas con las que trabajéis estén actualizadas, obviamente. También es muy recomendable que consultéis las normas consolidadas contenidas en cualquier compilación de legislación civil con la que podáis contar. Se trata, cuando hablamos de normas consolidadas, de textos que comprenden todas sus redacciones, desde el texto original hasta la versión vigente, hasta la última que haya disponible. Pero es obligado comenzar por el Código Civil, claro. Eh, Posteriormente, en una serie de grabaciones que comenzamos hoy, comenzaremos un bloque de derecho de la persona, más allá del Código Civil, y en este bloque de derecho de la persona estudiaremos la ley del registro civil, la ley sobre extracción y trasplante de órganos, la ley orgánica del derecho al honor, la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, la ley orgánica reguladora del derecho de rectificación, la ley orgánica de protección jurídica del menor, la ley básica reguladora de la autonomía del paciente, la ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, la ley de investigación biomédica, la ley de adopción internacional y, por último,
en este apartado o en este bloque de derecho de la persona, la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Seguiremos con un bloque de derecho de los contratos. Aquí nos referiremos básicamente a la ley de arrendamientos urbanos y a la ley de arrendamientos rústicos. Continuaremos con el derecho de los consumidores y usuarios y en este bloque estudiaremos la ley sobre condiciones generales de la contratación, la ley de venta a plazos de bienes muebles, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la ley de contratos de crédito al consumo y, por último, la ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico. Pasaremos al bloque de propiedad y ahí estudiaremos la ley sobre propiedad horizontal, la ley de minas, el texto refundido de la ley de propiedad intelectual y, por último, en este bloque, el texto refundido de la ley de aguas. Y, por último, en el bloque de derecho hipotecario, estudiaremos la ley hipotecaria, el reglamento hipotecario y la ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. Y con esto habremos estudiado el derecho civil, al menos el derecho civil común en España. Los derechos civiles específicos, con un ámbito territorial eh, que no abarca todo el territorio del Estado, sino el de algunos territorios específicos correspondientes a algunas comunidades autónomas con larga tradición eh, histórica en cuanto a poseer y reivindicar un derecho civil propio, que les es propio, eh, pues será estudiado en su momento. Estos derechos civiles serán estudiados en su momento. Y yo creo que os he anunciado todo lo que tenemos por delante, que es mucho y muy interesante para los interesados en estos temas jurídicos, fundamentalmente estudiantes y profesionales que comienzan su trayectoria profesional. Los ya veteranos no necesitan de mi orientación. Igual yo podría aprender mucho de algunos de ellos, no de todos, que de eso claro. Vamos a comenzar con el Código Civil. El Código Civil lo voy a compartir con todos vosotros. Ahí tenéis el BOE, legislación consolidada, y veis el Real Decreto de 24 de julio de 1889, habéis leído bien y no hay ninguna errata, por el que se publica el Código Civil. Ministerio de Gracia y Justicia, Gaceta de Madrid, número 206, de 25 de julio de 1889. Referencia, ahí la tenéis. BOE Serie A
1889-4763. La Gaceta de Madrid es lo que era hoy el BOE. Bueno, en el índice encontramos una... Bueno, pues vamos a avanzar el índice e iremos estudiando el texto legal poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Encontraremos una parte dispositiva. Propiamente comenzará de inmediato el texto del Código Civil con un título preliminar que lleva asimismo el título de las normas jurídicas, su aplicación y eficacia. El capítulo primero de este título preliminar se rubrica Fuentes del Derecho. El capítulo segundo, Aplicación de las normas jurídicas. El capítulo tercero, Eficacia general de las normas jurídicas. El capítulo cuarto, Normas de Derecho Internacional Privado. Y el capítulo quinto, último de este título preliminar, Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional. Ya nos hemos referido a esto. El libro primero de las personas comienza con un título primero de los españoles y extranjeros. Sigue con un título segundo del nacimiento y de la extinción de la personalidad civil. Este título segundo incluye dos capítulos. De las personas naturales, el primero, de las personas jurídicas, el segundo. Título tercero del domicilio. Título cuarto del matrimonio. Y dentro de este título cuarto estamos en el libro primero de las personas, capítulo primero de la promesa de matrimonio, capítulo segundo de los requisitos del matrimonio, capítulo tercero de la forma de celebración del matrimonio. Dentro de este capítulo tercero tenemos una sección primera de disposiciones generales, una sección segunda de la celebración del matrimonio, una sección tercera de la celebración en forma religiosa. Que en el momento en que se promulgó el Código Civil no era exigida para todas aquellas personas que quisieran contraer matrimonio. La forma religiosa, quiero decir. Pasamos al capítulo cuarto. Insistimos, dentro del título cuarto del matrimonio, capítulo cuarto de la inscripción del matrimonio en el registro civil. Capítulo quinto de los derechos y deberes de los cónyuges. Capítulo sexto de la nulidad del matrimonio. Capítulo séptimo de la separación. Capítulo octavo de la disolución del matrimonio. Capítulo noveno de los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio. Capítulo décimo de las medidas provisionales por demanda de nulidad, separación y divorcio. Capítulo undécimo, ley aplicable a la nulidad, la separación y el divorcio. Y cambiamos de título, título quinto.
de la paternidad y filiación. Capítulo primero, dentro de este título quinto, de la filiación y sus efectos. Capítulo segundo, de la determinación y prueba de la filiación. Dentro de este capítulo segundo, sección primera, disposiciones generales, sección segunda de la determinación de la filiación matrimonial, sección tercera de la determinación de la filiación no matrimonial. Capítulo tercero, dentro del título quinto de la paternidad y filiación. Capítulo tercero, decimos, de las acciones de filiación. Sección primera, disposiciones generales, como es acostumbrado. Sección segunda, de la reclamación. Sección tercera, de la impugnación. Título sexto, de los alimentos entre parientes. Título séptimo, de las relaciones paterno-filiales. Dentro de este título séptimo, capítulo primero, disposiciones generales. Capítulo segundo, de la representación legal de los hijos. Capítulo tercero, de los bienes de los hijos y de su administración. Capítulo cuarto, de la extinción de la patria potestad. Capítulo quinto, de la adopción y otras formas de protección de menores. Dentro de este capítulo quinto encontramos una sección primera de la guarda y acogimiento de menores y una sección segunda de la adopción. Y entramos ya en el título octavo de la ausencia. Capítulo primero, dentro de este título octavo, declaración de la ausencia y sus efectos. Capítulo segundo, de la declaración de fallecimiento. Capítulo tercero, de la inscripción en el registro civil. Título noveno, de la tutela y de la guarda de los menores. Capítulo primero, de la tutela. Dentro de este capítulo primero encontramos una sección primera, disposiciones generales. Seguimos con una sección segunda de la delación de la tutela y del nombre del tutor. Perdón, y del nombramiento del tutor. Ahora lo hemos dicho bien. Declaración de tutela, queríamos decir antes, y nombramiento del tutor. Sección tercera, del ejercicio de la tutela, y sección cuarta, de la extinción de la tutela y de la rendición final de cuentas. Capítulo segundo del defensor judicial del menor y capítulo tercero de la guarda de hecho del menor. Capítulos dentro del título noveno de la tutela y de la guarda de los menores. Título décimo de la mayor edad y de la emancipación. Título undécimo de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Capítulo primero dentro de este título undécimo, disposiciones generales. Capítulo segundo, de las medidas voluntarias de apoyo. Dentro de este capítulo segundo, sección primera, disposiciones generales, como es acostumbrado, y sección segunda, de los poderes y mandatos preventivos.
Capítulo tercero, dentro de este título undécimo, de la guarda de hecho de las personas con discapacidad. Capítulo cuarto, de la curatela. Los que habéis estudiado derecho romano estáis familiarizados con el término. Sección primera, dentro de este capítulo cuarto, disposiciones generales. Sección segunda, de la autocuratela y del nombramiento del curador. Dentro de esta sección segunda, subsección primera de la autocuratela, subsección segunda del nombramiento del curador. Seguimos con la sección tercera del ejercicio de la curatela y sección cuarta de la extinción de la curatela. Como veis, todo tiene un sentido muy lógico en cuanto al índice de los textos legales. Capítulo quinto del defensor judicial de la persona con discapacidad. Capítulo sexto, responsabilidad por daños causados a otros. Título decimosegundo o duodécimo, como os prefiráis, disposiciones comunes. Y entramos en el libro segundo de los animales, de los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones. Título primero del libro segundo de la clasificación de los animales y de los bienes. Eran otros tiempos, los de la promulgación del Código Civil. Los animales eran bienes preciados. Encontramos unas disposiciones preliminares en este título primero de la clasificación de los animales y de los bienes. Capítulo primero de los bienes inmuebles. Capítulo segundo de los bienes muebles. Capítulo tercero de los bienes según las personas a que pertenecen. Disposiciones comunes a los tres capítulos anteriores que acabamos de mencionar y pasamos al título segundo de la propiedad. Título segundo, libro segundo de la propiedad. Capítulo primero de la propiedad en general. Capítulo segundo del derecho de accesión. Si habéis estudiado, insisto, derecho romano, estáis familiarizados con todos los términos que utilizo y por lo tanto no requieren de explicación adicional. Los que no, hacéis un ejercicio de búsqueda y seguro que encontráis aclaración. Dentro de este capítulo segundo del derecho de accesión, disposición general, en primer lugar, sección primera del derecho de accesión respecto al producto de los bienes, sección segunda del derecho de accesión respecto a los bienes inmuebles, sección tercera del derecho de accesión respecto a los bienes muebles. Y llegamos al capítulo tercero del deslinde y amojonamiento.
Capítulo cuarto del derecho de cerrar las fincas rústicas. Estamos en el título segundo de la propiedad. Capítulo quinto de los edificios ruinosos y de los árboles que amenazan caerse. Y hemos concluido con el título segundo de la propiedad. Título tercero de la comunidad de bienes. Título cuarto de algunas propiedades especiales. Comenzamos dentro de este título cuarto con el capítulo primero de las aguas, sección primera del dominio de las aguas, sección segunda del aprovechamiento de las aguas públicas, sección tercera del aprovechamiento de las aguas de dominio privado, sección cuarta de las aguas subterráneas, sección quinta, disposiciones generales. Capítulo segundo de los minerales. Capítulo tercero de la propiedad intelectual. Y llegamos al título quinto de la posesión. Dentro de este título quinto, capítulo primero de la posesión y sus especies. Capítulo segundo de la adquisición de la posesión. Capítulo tercero de los efectos de la posesión. Título sexto del usufructo, del uso y de la habitación. Capítulo primero del título sexto del usufructo. Sección primera del usufructo en general. Sección segunda de los derechos del usufructuario. Sección tercera de las obligaciones del usufructuario. Sección cuarta de los modos de extinguirse el usufructo. Pasamos al capítulo segundo del uso y de la habitación. Y con este capítulo segundo concluimos el título sexto del usufructo, del uso y de la habitación. Título séptimo de las servidumbres. Capítulo primero de las servidumbres en general. Sección primera del capítulo primero de las diferentes clases de servidumbres que pueden establecerse sobre las fincas. Sección segunda de los modos de adquirir las servidumbres. Sección tercera, derechos y obligaciones de los propietarios de los predios dominante y sirviente. Sección cuarta de los modos de extinguirse las servidumbres. Pasamos al capítulo segundo de las servidumbres legales. Sección primera, disposiciones generales, como es habitual. Sección segunda de las servidumbres en materia de aguas. Sección tercera de la servidumbre de paso. Sección cuarta de las servidumbres de medianería. Sección quinta de la servidumbre de luces y vistas. Sección sexta del desagüe de los edificios. Sección séptima, por último, de las distancias y obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones. Concluido el capítulo segundo de las servidumbres legales, nos encontramos con el capítulo tercero de las servidumbres voluntarias. Y con esto concluimos el título séptimo de las servidumbres.
Título octavo del registro de la propiedad, con un capítulo único. Con esto terminamos el libro segundo. ¿Recordáis? De los animales, de los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones. Libro tercero de los diferentes modos de adquirir la propiedad. Encontramos en primer lugar una disposición preliminar que da paso a un título primero de la ocupación. Seguimos con el título segundo de la donación. Dentro de este título segundo, capítulo primero de la naturaleza de las donaciones, capítulo segundo de las personas que pueden hacer o recibir donaciones, capítulo tercero de los efectos y limitaciones de las donaciones, y capítulo cuarto de la revocación y reducción de las donaciones. Título tercero de las sucesiones. Capítulo primero de este título tercero de los testamentos. Dentro de este capítulo primero encontramos la sección primera de la capacidad para disponer por testamento, sección segunda de los testamentos en general, sección tercera de la forma de los testamentos, sección cuarta del testamento hológrafo, sección quinta del testamento abierto, sección sexta del testamento cerrado, sección séptima del testamento militar, sección octava del testamento marítimo. Sección... ¿Me disculpáis? Me he sobrevenido el estornudo. No lo he visto venir. Ah, me termináis de disculpar y puedo continuar. Sección novena del testamento hecho en país extranjero. Sección décima de la revocación e ineficacia de los testamentos. Hasta aquí el capítulo primero de los testamentos del título tercero de las sucesiones. Capítulo segundo de la herencia. Sección primera de la capacidad para suceder por testamento y sin él. Sección segunda de la institución de heredero. Sección tercera de la sustitución. Sección cuarta de la institución de heredero y del legado condicional o a término. Legado condicional o a término. Sección quinta de las legítimas. Sección sexta de las mejoras. Sección séptima, derechos del cónyuge viudo. Sección octava, pago de la porción hereditaria en casos especiales.
Sección novena de la desheredación. Sección décima de las mandas y legados. Sección undécima de los albaceas o testamentarios. Y concluido el capítulo segundo de la herencia. Capítulo tercero de la sucesión intestada. Estamos en el título tercero de las sucesiones. Capítulo tercero, como digo, de la sucesión intestada. Sección primera, disposiciones generales. Sección segunda del parentesco. Sección tercera de la representación. Capítulo cuarto, del orden de suceder según la diversidad de líneas. Sección primera, de la línea recta descendente. Sección segunda, de la línea recta ascendente. Sección tercera, de la sucesión del cónyuge y de los colaterales. Sección cuarta, de la sucesión del Estado. Terminado el capítulo cuarto, abrimos el capítulo quinto, disposiciones comunes a las herencias por testamento o sin él. Sección primera, de las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda encinta. Sección segunda, de los bienes sujetos a reserva. Sección tercera, del derecho de acrecer. Sección cuarta, de la aceptación y repudiación de la herencia. Sección quinta, por último, del beneficio de inventario y del derecho de deliberar. Entramos en el capítulo sexto de la colación y partición. Ganamos vocabulario, ¿verdad? Estudiando Derecho. No tengáis ninguna duda. Sección primera de la colación. Sección segunda de la partición. Sección tercera de los efectos de la partición. Sección cuarta de la rescisión de la partición. Sección quinta, por último, del pago de las deudas hereditarias. Y entramos en el libro cuarto de las obligaciones y contratos. Estamos en el tercero de las sucesiones. Libro cuarto de las obligaciones y contratos. Título primero de las obligaciones. Capítulo primero del título primero del libro cuarto. Disposiciones generales, como es habitual. Capítulo segundo de la naturaleza y efecto de las obligaciones. Capítulo tercero de las diversas especies de obligaciones.
Este capítulo tercero se subdivide en 6 secciones. Sección primera, de las obligaciones puras y de las condicionales. Segunda, de las obligaciones a plazo. Tercera, de las obligaciones alternativas. Cuarta, de las obligaciones mancomunadas y de las solidarias. Quinta, de las obligaciones divisibles y de las indivisibles. Sexta, de las obligaciones con cláusula penal. Y pasamos al capítulo cuarto de la extinción de las obligaciones. Sección primera, del pago. En esta sección primera se regula o encontramos eh, de la imputación de pagos, del pago por cesión de bienes, del ofrecimiento del pago y de la consignación. Sección segunda. De la pérdida de la cosa debida. Sección tercera. De la condonación de la deuda. Sección cuarta de la confusión de derechos. Interesantes problemáticas las que se plantean en este capítulo cuarto de la extinción de las obligaciones. Sección quinta de la compensación. Sección sexta de la novación. Hasta aquí la sección primera el capítulo cuarto de la extinción de las obligaciones. Capítulo quinto de la prueba de las obligaciones. Disposiciones generales, en primer lugar. Sección primera de los documentos públicos. También encontramos normas sobre los documentos privados. Sección segunda de la confesión. Estamos con la prueba de las obligaciones. Título segundo de los contratos. Título segundo del libro cuarto de las obligaciones y contratos. Si el título primero era de las obligaciones, el título segundo de los contratos. Capítulo primero, disposiciones generales. Como es habitual, capítulo segundo de los requisitos esenciales para la validez de los contratos. Dentro de este capítulo segundo encontramos una disposición general
y 3 secciones. Sección primera del consentimiento, sección segunda del objeto de los contratos, sección tercera de la causa de los contratos. Capítulo tercero de la eficacia de los contratos. Capítulo cuarto de la interpretación de los contratos. Capítulo quinto de la rescisión de los contratos. Capítulo sexto de la nulidad de los contratos. Título tercero del régimen económico matrimonial. Capítulo primero, disposiciones generales. Capítulo segundo de las capitulaciones matrimoniales. Capítulo tercero de las donaciones por razón de matrimonio. Capítulo cuarto de la sociedad de gananciales. El capítulo cuarto comprende 5 secciones. Sección primera, disposiciones generales. Segunda, de los bienes privativos y comunes. Tercera, de las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales. Cuarta, de la administración de la sociedad de gananciales. Quinta, de la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales. Capítulo quinto del régimen de participación. Estamos con el régimen económico matrimonial. Capítulo sexto del régimen de separación de bienes. Título sexto del contrato de compraventa. De compra y venta. Es exactamente la rúbrica del título. He dicho sexto, título cuarto, perdón. Del contrato de compra y venta. Capítulo primero, dentro de este título cuarto, de la naturaleza y forma de este contrato. Capítulo segundo, de la capacidad para comprar o vender. Capítulo tercero, de los efectos del contrato de compra y venta cuando se ha perdido la cosa vendida. Capítulo cuarto, de las obligaciones del vendedor. Y dentro de este capítulo cuarto encontramos 3 secciones. Primera, disposición general. Segunda, de la entrega de la cosa vendida. Tercera, del saneamiento. Del saneamiento en caso de evicción, en primer lugar. Del saneamiento por los defectos o gravámenes ocultos de la cosa vendida.
Pasamos al capítulo quinto, de las obligaciones del comprador. Capítulo sexto, de la resolución de la venta. Estamos con el título cuarto del contrato de compra y venta. Y estamos en el libro cuarto de las obligaciones y contratos. No perdáis la referencia. Así pues, título cuarto del contrato de compra y venta. Dentro de este título cuarto, capítulo quinto, seguimos de las obligaciones del comprador, lo habíamos dicho ya. Capítulo sexto de la resolución de la venta. Ahí en ese punto tenemos que continuar. Sección primera del retracto convencional. Sección segunda del retracto legal. Capítulo séptimo de la transmisión de créditos y demás derechos incorporales. Capítulo octavo, disposición general. Y así termina el título cuarto del contrato de compra y venta. Título quinto de la permuta pasa sin pena ni gloria. Título sexto del contrato de arrendamiento. Capítulo primero del título sexto del contrato de arrendamiento. Disposiciones generales. Capítulo segundo de los arrendamientos de fincas rústicas y urbanas. En este capítulo segundo encontramos cuatro secciones. La primera, disposiciones generales. La segunda, de los derechos y obligaciones del arrendador y del arrendatario. Supongo que tenéis claro quién es cada uno. Y si no lo miráis, esto es una cosa muy básica. Sección tercera, disposiciones especiales para los arrendamientos de predios rústicos. Sección cuarta, disposiciones especiales para el arrendamiento de predios urbanos. Capítulo tercero del arrendamiento de obras y servicios. Encontramos aquí tres secciones. La primera, del servicio de criados y trabajadores asalariados. Segunda, de las obras por ajuste o precio alzado. Tercera, de los transportes por agua y tierra, tanto de personas como de cosas. Llegamos al título séptimo de los censos.
Capítulo primero dentro del título séptimo de los censos, disposiciones generales. Capítulo segundo del censo enfitéutico. Dentro de este capítulo segundo, dos secciones. La primera, disposiciones relativas a la enfiteusis. Segunda, de los foros y otros contratos análogos al de enfiteusis. Capítulo tercero del censo consignativo. Capítulo cuarto del censo reservativo. Hasta aquí el título séptimo de los censos. Título octavo de la sociedad. Capítulo primero, disposiciones generales. Capítulo segundo, de las obligaciones de los socios. Sección primera de este capítulo segundo, de las obligaciones de los socios entre sí. Sección segunda, de las obligaciones de los socios para con un tercero. Capítulo tercero, de los modos de extinguirse la sociedad. Título noveno del mandato. Cuatro capítulos. Capítulo primero, de la naturaleza, forma y especies del mandato. Segundo, capítulo segundo, de las obligaciones del mandatario. Capítulo tercero, de las obligaciones del mandante. Capítulo cuarto, de los modos de acabarse el mandato. Título décimo, del préstamo. Disposición general. Capítulo primero, del comodato. Tres secciones. Primera, de la naturaleza del comodato. Segunda, de las obligaciones del comodatario. Tercera, de las obligaciones del comodante. Capítulo segundo, del simple préstamo. Título undécimo, del depósito. Capítulo primero, del depósito en general y de sus diversas especies. Capítulo segundo, del depósito propiamente dicho. Estamos en el título undécimo o décimo primero, como prefiráis, del depósito. Capítulo segundo del depósito propiamente dicho. Aquí encontramos cinco secciones. La sección primera, de la naturaleza y esencia del contrato de depósito. Segunda, del depósito voluntario. Tercera, de las obligaciones del depositario. Cuarta, de las obligaciones del depositante. Quinta, del depósito necesario. Capítulo tercero, del secuestro. Tranquilos, que no privamos de libertad a nadie. Los que no lo entendáis todavía ya lo entenderéis, esto del secuestro. Título duodécimo o decimosegundo, de los contratos aleatorios o de suerte.
Aquí encontramos un capítulo primero con una disposición general, un capítulo segundo del contrato de alimentos, un capítulo tercero del juego y de la apuesta, un capítulo cuarto de la renta vitalicia. Como veis, está todo previsto en nuestro Código Civil. Título decimotercero de las transacciones y compromisos. Comienza con un capítulo primero de las transacciones y sigue con un capítulo segundo de los compromisos. Título decimocuarto de la fianza. Capítulo primero de la naturaleza y extensión de la fianza. Capítulo segundo de los efectos de la fianza. Aquí encontramos tres secciones. Sección primera, de los efectos de la fianza entre el fiador y el acreedor. Sección segunda, de los efectos de la fianza entre el deudor y el fiador. Sección tercera, de los efectos de la fianza entre los cofiadores. Capítulo tercero de la extinción de la fianza. Capítulo cuarto de la fianza legal y judicial. Y entramos en el título decimoquinto de los contratos de prenda, hipoteca y anticresis. Capítulo primero, disposiciones comunes a la prenda y a la hipoteca. Capítulo segundo, de la prenda. Sección primera de la prenda, sección segunda de la prenda sin desplazamiento. Importante el matiz. Capítulo tercero de la hipoteca. Capítulo cuarto de la anticresis. Lo buscáis en el diccionario si no conocéis el término. Título decimosexto de las obligaciones que se contraen sin convenio. Capítulo primero de los cuasi contratos. Sección primera de este capítulo primero de la gestión de negocios ajenos y sección segunda del cobro de lo indebido. Capítulo segundo de las obligaciones que nacen de culpa o negligencia. Y hasta aquí el título decimosexto de las obligaciones que se contraen sin convenio. Y entramos en el título decimoséptimo de la concurrencia y prelación de créditos. Aquí interrumpiremos el detalle pormenorizado de las disposiciones que incluye nuestro Código Civil. Vamos a terminar con el título decimoséptimo de la concurrencia y prelación de créditos. Y interrumpiremos aquí y continuaremos en una próxima grabación. Capítulo primero de este título decimoséptimo, disposiciones generales. Capítulo segundo de la clasificación de créditos.
Capítulo tercero de la prelación de créditos. Lo dejamos, como digo, aquí. Comenzaremos hablando de la descripción, no, prescripción, título 18, en una próxima grabación. Título 18, ¿de qué libro? ¿Lo recordáis? Eso es, del libro cuarto de las obligaciones y contratos. Me vais a permitir que interrumpa la grabación por unos instantes. Bueno, pues aquí estamos otra vez. La grabación se alargaba y, y bueno, necesitaba ir al baño. ¿Por qué ocultarlo? Bien, a ver, como decía, algunos comentarios que seguro bueno, espero que los agradezcáis. El derecho civil es la rama del derecho que regula las relaciones privadas entre las personas, abarcando aspectos patrimoniales, familiares y contractuales. Se ocupa el derecho civil de regular las relaciones entre individuos, al margen de lo público, considerando a cada persona en su singularidad e individualidad. Su objeto de estudio incluye la vida de las personas desde la concepción hasta la muerte, así como las relaciones jurídicas que surgen durante su existencia y en algunos casos incluso después de la muerte. Ya lo explicaremos. Se centra en derechos reales, propiedad y posesión, obligaciones contractuales, relaciones familiares, matrimonio, patria potestad, sucesiones y estado civil. El término derecho civil proviene del latín ius civile, que era el derecho aplicado a los ciudadanos romanos, en contraste con el ius gentium, que regulaba a los extranjeros. A lo largo del tiempo, el derecho civil se ha consolidado como una disciplina jurídica con métodos propios y normas codificadas, generalmente contenidas en un código civil. Eh, ¿Conocéis el nuestro? Lo estábamos
detallando su contenido, pero podemos poner otros ejemplos. Por ejemplo, por hablar del mundo hispanoamericano, el Código Civil peruano eh, está vigente desde 1984 y ha sido actualizado en 2025. Características del derecho civil. Regula relaciones patrimoniales y personales entre individuos. Sus normas suelen estar recogidas en un código civil. En el derecho continental europeo así ocurre, no en el anglosajón, como bien sabéis. Es una rama de derecho privado, aunque también funciona como derecho común supletorio para otras ramas del derecho privado, como el mercantil o laboral. Está en constante evolución y desarrollo para adaptarse a cambios sociales y jurídicos. No requiere explicación. Ramas del derecho civil. Derecho de las personas, regula el estado civil, capacidad jurídica y derechos fundamentales de los individuos. Derecho de familia abarca matrimonio, filiación, patria potestad, tutela y alimentos. Derecho de sucesiones regula la herencia y transmisión de bienes tras la muerte. Derecho de bienes o derechos reales incluye propiedad, posesión y otros derechos sobre cosas. Derecho de obligaciones y contratos establece normas sobre contratos, responsabilidad civil contractual y extracontractual. Aplicaciones prácticas. El derecho civil proporciona un marco legal para resolver disputas entre particulares y garantizar que los derechos de los individuos sean respetados. Por ejemplo, regula la validez de contratos, la reparación de daños, la transmisión de propiedad y la sucesión de bienes. Su conocimiento es esencial para la vida cotidiana, me parece, aunque no seáis juristas, ya que asegura la protección jurídica de las relaciones privadas y patrimoniales. Subiremos una grabación al canal a mi amigo Freud sobre los conceptos clave del derecho civil. No, no os digo fecha, pero lo tengo programado. Sobre las áreas del derecho civil español y otras sobre ejemplos de casos civiles. Dicho esto,
Seguro que nos importará que añada un poquito más y que reitere algunas nociones. El derecho civil es la rama del derecho que se dedica a estudiar y regular los distintos aspectos en la vida civil de las personas en lo referido a sus derechos reales de posesión y propiedad, sus obligaciones contractuales, sus relaciones familiares, las sucesiones y el estado civil. Se trata de un conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular la vida patrimonial de las personas, teniendo presente su individualidad y singularidad, no en general. Estas cuestiones patrimoniales pueden ser tanto públicas como privadas, físicas o jurídicas, y están bajo el ordenamiento jurídico del Estado. El derecho civil, como se entiende en la actualidad, viene del derecho romano, que regulaba todo lo referido al ciudadano romano. Contenía las normas de derecho privado y las normas de derecho público. Tenedlo en cuenta si nos referimos al derecho romano. Este derecho romano seguía los principios de personalidad, lo que implicaba que cada pueblo vivía según sus reglas propias y exclusivas. Cuando Roma toma contacto con otros pueblos, nace la necesidad de diferenciar las normas de los romanos de la del resto de los pueblos. Surgen así las diferencias entre el derecho público y el derecho privado. Hecha la aclaración, continuamos un poco más y damos por concluida la grabación. Bueno, para los que no lo sepan, soy doctor en psicología, ya lo sabéis, pero también soy doctor en derecho. Ah, y ya para terminar, vamos a reiterar, recapitular. El derecho civil es la rama del derecho privado que regula las relaciones jurídicas entre particulares, abarcando aspectos fundamentales como contratos, obligaciones, propiedad y familia. El derecho civil se considera una de las principales ramas del derecho privado.
Su objetivo es regular las relaciones entre personas físicas o jurídicas en situaciones de índole patrimonial y personal, garantizando la igualdad jurídica y la seguridad en los actos entre particulares. A diferencia del derecho público, no se centra en el Estado, sino en las interacciones privadas. Principales áreas del derecho civil: personas y capacidad jurídica. Reglas sobre el nacimiento, la personalidad jurídica, la capacidad de obrar, tutela e interdicción. Derechos reales: propiedad, posesión, usufructos, servidumbres y otras formas de limitación de derechos sobre bienes. Obligaciones y contratos: normas que rigen los acuerdos entre partes, incluyendo contratos de compraventa, arrendamiento, préstamo, donación, entre otros. Derecho de familia: matrimonio, divorcio, filiación, patria potestad, adopción y régimen económico matrimonial. Sucesiones: normas sobre herencias, testamentos, legítimas y distribución de bienes tras el fallecimiento de una persona. Responsabilidad civil, por último: obligaciones derivadas de daños causados a terceros, tanto contractuales como extracontractuales. Fuentes del derecho civil en España. El derecho civil español tiene como fuentes principales las siguientes: Código Civil Español, ley fundamental que regula la mayoría de los aspectos civiles. Estamos con las fuentes del derecho civil en España. Después del Código Civil Español, leyes especiales, normativas que desarrollan o complementan el Código Civil, como las leyes de arrendamientos urbanos o de contratos. Costumbre: prácticas repetidas y aceptadas en ciertas regiones, especialmente relevante en derechos civiles forales, como los que existen en Galicia, País Vasco o Navarra. Jurisprudencia y doctrina: interpretaciones de los tribunales y estudios doctrinales que orientan la aplicación de la ley. Siempre es necesario esto. Algunas particularidades en Galicia, donde me encuentro en este momento. Marcharé enseguida para Cataluña, Barcelona. Pero bueno, un guiño a la tierra que me acoge y que me ha acogido durante un tiempo. Y que me acoge durante varios meses al año.
Desde luego, suele ser así. Galicia cuenta con un derecho civil foral reconocido, que regula ciertas materias como el régimen económico matrimonial o las sucesiones en algunas localidades, coexistiendo con el Código Civil General, lo que otorga un marco normativo dual para ciertos casos patrimoniales y familiares, que siempre hay que tener en cuenta. Hay quien dice que complica la situación, o bueno, o da oportunidades que no existen en otros territorios, según se vea. En resumen, el derecho civil, y con esto terminamos, constituye la fundamentación de las relaciones privadas y su conocimiento es esencial, nos parece, tanto para la protección de derechos individuales como para la regulación de la vida cotidiana entre particulares. Subiremos grabaciones también, no tenemos fecha, pero el compromiso lo asumo desde ya, sobre diferencias entre derecho civil y penal. Otro guiño a Galicia, cómo funciona el derecho civil foral en Galicia, y otra grabación sobre casos famosos, ¿no? Un poco de salseo de responsabilidad civil en España. Bueno, estas grabaciones que os anuncio, cuando disponga del tiempo, las publicaré aquí en el canal y mi amigo Foet. Nada de lo humano nos es ajeno en tanto que psicólogos. Esa es mi manera de pensar y bueno, pues hay quien no está de acuerdo, pero para gustos los colores, ¿verdad? Eh, es mi convicción. Y de momento nadie ha conseguido convencerme de lo contrario y no albergo dudas al respecto. Sí, nos vemos pronto.